Muy buenos días, queridas y queridos amigos de Radio Cancha Parlaspa, en su programa Auditorio Virtual, Jaime Reyes Velázquez. Estamos en el día 3 de mayo, martes 3 de mayo del 2022. El Auditorio Virtual Cancha Parlaspa, como siempre, acompañándolos y esperando sus iniciativas, sus sugerencias, para que podamos realmente cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto, que son el de poner un espacio a disposición de nuestros oyentes, de cualquier persona que quiera hacer sus presentaciones, debates, mesas redondas, reflexiones, presentaciones artísticas, monólogos, todo lo que se pueda presentar en un auditorio. Ahí está este auditorio virtual para poder, ojalá, ser de utilidad. 3 de mayo, ayer hemos tenido feriado porque se trasladó el feriado del domingo 1 de mayo al lunes 2 de mayo. Algunos países optan por no hacer traslado alguno. Si un feriado cae feriado, o domingo, perdón, si un feriado cae domingo, pues bueno, se queda así, porque eso de los traslados es un asunto discutible, ¿no? Viene bien para el descanso del trabajador, pero no viene muy bien para las empresas, el propio Estado, que necesita mayor productividad. Pero en fin, así está en nuestro país y seguramente se va a mantener. Y esto lleva a una reflexión que deseamos hacer aquí desde el auditorio virtual respecto al sentido mismo del Día del Trabajador. Como varias veces hemos abordado en este espacio, hay días dedicados a todo y a todas, ¿no? No hay día prácticamente en el calendario mundial en que no se destine a conmemorar, a reconocer o a rendir homenaje a alguna actividad especial. El Día del Trabajador pues ya tiene bastante, ¿no? Ya tiene sus buenas décadas de existencia y rememora pues la reivindicación de trabajadores, en este caso de Estados Unidos, en Chicago, Estados Unidos, cuando después de mucho malestar social consiguieron pues las 8 horas de trabajo como un logro realmente. Quiere decir entonces que antes de eso, oficialmente hablando, se podían trabajar más de 8 horas. Y eso es verdad, eso es verdad. Porque recordemos cuándo surgió con fuerza el sector obrero, el sector de trabajadores. Surgió durante la revolución industrial, ¿no? Los procesos de revolución industrial que se dieron en el mundo en el siglo XIX, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando ya se rompió prácticamente en el mundo entero, pero sobre todo en el área occidental, ¿no? En la Europa occidental, que es la que, para bien o para mal, nos ha marcado el rumbo a los países latinoamericanos, lo que sucedió en la Europa occidental en varios ámbitos, en ámbitos científicos, en ámbitos artísticos, en ámbitos de reflexión filosófica. Europa occidental es un referente que no lo podemos negar, ¿no? Entonces, en Europa occidental se dio principalmente esto que se llamó la revolución industrial, ¿no? ¿Qué significó eso? Que se rompía el vínculo con el agro como área principal de trabajo, de producción y de generación de recursos e ingresos. El agro, el campo, ¿no?
ahí fue el momento en que se dio mucha migración de las áreas rurales a las ciudades. Hubo ya una inversión económica fuerte por parte de personas que tenían el poder adquisitivo como para montar empresas de producción, y para que funcionen esas empresas pues se requería mano de obra. ¿Y qué mano de obra estaba disponible? Pues los migrantes campesinos, y se los empezó a contratar masivamente, ¿no? Y ciertamente en todo ese proceso donde Inglaterra sin duda llevó un poco la, el liderazgo, ¿no?, de la revolución industrial, en todo ese proceso se hizo una recolección de obreros y una contratación de obreros en condiciones ciertamente poco favorables para ellos, para los obreros, ¿no? Y en medio de ciertas circunstancias sumamente terribles, donde sí se puede hablar de actitudes de abuso y de explotación. 14, 16, 18 horas de trabajo en las industrias, en las fábricas, y también se contrataba incluso mujeres y niños, ¿no? Entonces, la situación durante la revolución industrial fue algo ciertamente muy injusta para esa gran masa de campesinos que se trasladaban a las ciudades para ser contratados como obreros. Esto pues fue analizado, entre otros teóricos, por Carlos Marx, ¿no? Cuando Marx hizo su principal aporte teórico y de investigación, en la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 adelante, ¿no? El libro que resume en buena medida el pensamiento de Marx, y que es un diagnóstico hasta ahora inigualable de cómo funciona el capitalismo en el mundo, fue publicado cuando, el año 1867, con el nombre de El Capital, ¿no? Un voluminoso texto sumamente detallado en cuanto a describir las características del capitalismo de esa época, ¿no?, cuando estamos viviendo plenamente la revolución industrial. ¿Y cuál era una de las conclusiones más importantes de Marx, del Marx científico, ¿no? Porque hay que reconocer en Carlos Marx una dimensión filosófica, una dimensión científica como analista social, como investigador social, y una dimensión ideológica política. Generalmente se entremezclan estas tres dimensiones y se cree que Marx solamente fue pues el gran ideólogo de la izquierda, sobre el que se levantaron tantos proyectos de carácter socialista y comunista, y se pierde de vista toda la dimensión o la faceta filosófico-científica de Carlos Marx. Y el Capital, hay que reconocerlo, nos guste o no nos guste, Carlos Marx es un diagnóstico muy completo del capitalismo de aquella época. Y una de sus conclusiones principales fue esa, ¿no?, de que él detectó que nítidamente la economía de los países europeos que estaban involucrados en la revolución industrial se concentraba en la relación entre propietarios y proletarios, ¿no?, entre la clase que tiene los medios de producción y los que no la tienen y tienen que dar su fuerza de trabajo, ¿no? Desde ahí surge el concepto de lucha de clases, que en buena medida pues ha definido a partir de entonces las características de análisis sociológico, económico y político. Esa noción de lucha, de enfrentamiento entre los que tienen y los que no tienen, entre los empleadores y los empleados. Esto, de alguna manera, se mitigó
disminuyó en lo que hacía referencia yo al principio, ¿no? Esta reivindicación obrera a fines del siglo XIX que consiguió, en otras cosas, el reconocimiento de derechos laborales de los obreros y la reducción del número de horas de trabajo. A partir de ahí, hubo muchos avances en cuanto al reconocimiento de derechos laborales y a la mejoría de las condiciones de prestación de servicio de parte de los obreros, principalmente en estos países, en los países europeos. Pero también se fue reflejando aquella situación de mayor equilibrio, digamos, de búsqueda de mayor horizontalidad en la relación entre patrones y obreros, también se fue reflejando en el resto del mundo y en América Latina. Tanto así que hoy por hoy, ya en pleno siglo XXI, algunos analistas consideran que el concepto mismo de proletariado ya es obsoleto, ya es viejo, ya es antiguo, ya no sirve, porque aquel tipo de proletariado que veía Carlos Marx ya no está, ¿no? Han habido mejorías en varios aspectos y hoy por hoy en Europa y en Estados Unidos, pues un obrero tiene un estándar de vida realmente calificado, que muy comparable al que aquí podemos tener los de la clase media o los de la clase más o menos bien acomodada en lo económico, ¿no? O sea, aquello de que el obrero es muy explotado, de que hay condiciones injustas, en algunos países ya no se está dando. Perdón, y bajemos un poco a nuestro país. Lamentablemente, esa situación de confort del sector obrero, no, todavía no se da, y tiene que ser motivo de reclamo y de demanda de los obreros, ciertamente, ir mejorando esas condiciones, tanto frente al sector privado, empresarial, como frente al Estado, porque no nos olvidemos que el Estado también es un empleador, también contrata. ¿Mm? Lograr mejores condiciones de trabajo, mayor equilibrio, mejor distribución de los ingresos, y esto bien puede ser logrado mediante esto que tanto proclamamos nosotros desde este programa, la intensificación y la mejoría de las relaciones democráticas también al interior de las empresas. Pero no, queridas y queridos amigos oyentes, esta situación de acercamiento entre empleadores y empleados, de mayor horizontalidad en las relaciones, de búsqueda de términos de contratación más justos, equitativos, de que los obreros puedan gozar de beneficios sociales, etcétera. A estos propósitos no le hace ningún bien la actitud de, por ejemplo, del actual gobierno que tenemos, que traduce ciertamente la continuidad de una relación conflictiva, de enfrentamiento, de tensión entre patrones y obreros, o entre empleadores y empleados, para no utilizar un término feo como es este de patrón. Esto yo considero que nos hace mucho daño, ¿no? El seguir con la idea aquella de la lucha, del enfrentamiento, de que los empleadores pues son los enemigos, son los explotadores, son los abusadores. Ciertamente que los hay, ¿no? Pero ya todas las leyes y la reglamentación laboral han mitigado esto. Y creo que hace mucho daño el discurso de confrontación. Y este gobierno también en este aspecto maneja un discurso de confrontación. Digo también en este aspecto porque no es el único, ¿no? Este gobierno lamentablemente se caracteriza también por promover y cultivar relaciones tensas que entre indígenas y blancos, que entre rurales y citadinos,
y ni qué decir respecto a la oposición, que los caras y los taras, que los cruceños o los del oriente y los del occidente. Es cultivar este tipo de discurso y apoyarse en eso nos está haciendo mucho daño, y esto no cultiva para nada al ideal de democracia que promovemos y que es una necesidad para mejorar nuestros modos de convivencia, ¿no? Y esto se ha reflejado también en las manifestaciones en torno al 1 de Mayo, antes de ayer, cuando hemos visto concentraciones políticas, de carácter político, en la que pues resaltaba el poderío del partido gobernante, que los defensores del Luis Arce, que los guerreros de color azul y todas esas expresiones de enfrentamiento, de confrontación con los otros, ¿no? Con los empleadores, todavía algunos utilizan el nombre de los burgueses, ¿sí? Y esto nos hace daño, nos hace daño, cuando se podría avanzar en una relación más horizontal entre unos y otros, porque ambos se necesitan, ambos sectores nos necesitamos. No se trata de erradicar a uno de ellos, porque tenemos lo que se llama la interdependencia entre quien contrata y quien es contratado. Y esto a veces se pierde la comprensión de esta dimensión. El empleador, después de todo, está poniendo su inversión, su esfuerzo, su trabajo, su infraestructura, y no se debe desconocer que la iniciativa privada, la empresa privada, ha tenido y tiene un aporte importante en la economía nacional. Por eso esos discursos que ven, pues hay que erradicar todo lo privado, todo lo que tiene afán de lucro, eso que podríamos acomodar ya en una posición obsoleta de una izquierda muy tradicional y fanática, pues eso ya no debería tener cabida. Lo que la democracia busca es una relación de comprensión, de entendimiento, de afrontar esas mutuas dependencias, ¿no? Y uno espera, pues, que el Estado, que los gobiernos de turno, pues, en esto del trabajo, promuevan principalmente generación de empleo, ¿no? Mediante la creación de nuevas industrias, de nuevos espacios productivos, no solamente burocráticos, porque hoy por hoy el sector público solamente es un conglomerado burocrático perdido en trámites administrativos y sin productividad alguna. El gobierno en un 1 de Mayo debería ser un recuento de todo lo que ha hecho en cuanto a generación de fuentes de empleo, en cuanto al incremento de beneficios y servicios sociales a los sectores obreros en materia de salud, de educación, etcétera. Y no solamente medidas tan superfluas, tan poco significativas para un desarrollo productivo real, como esto, caramba, llama la atención, cuando deberíamos pensar en políticas de mayor alcance, de creación de fuentes laborales, etcétera, pues nos llenamos la boca, el gobierno se llena la boca diciendo de que va a dar horas extras por cumpleaños y por bodas y por velorios, algo totalmente superfluo, secundario, insignificante, y que muestra claramente esta tendencia de lo que se llama la demagogia, ¿no? De querer conseguir adhesiones y fidelidades en torno a este tipo de dádivas, y que la mente se entretenga en estas cosas de alcance tan limitado y no vayamos al fondo de los problemas, ¿no?
Es realmente lamentable un gobierno que se dijo que iba realmente a lograr una reivindicación estructural de la industria nacional y con esto del sector obrero y de todas las formas de producción, eh, que se esté limitando simplemente a pensar en eso, a este tipo de dádivas, que cumpleaños, que bodas. Ojalá que esto pueda cambiar y también cambiar respecto a la organización misma del sector obrero en nuestro país, ¿no? La Central Obrera Boliviana, de tanta trayectoria histórica y con cuántos logros que logró a través de esa su trayectoria, con líderes realmente de gran alcance, hoy está concentrada en una labor dirigencial muy tangencial, esporádica, epidérmica, ¿no? Solamente de demandas salariales y no ir al fondo mismo de la problemática del sector obrero en nuestro país. De ahí que crece tanto la economía informal y el empleo informal, que se lo busca cada uno. Hay actualmente un índice elevadísimo de trabajadores informales, ¿no? Que ellos mismos se crean sus fuentes de trabajo sin beneficios sociales, mientras el Estado mantiene su burocracia y su ineficacia, pensando solamente en el beneficio de dirigentes obreros que gozan de muchas dádivas y privilegios, ¿no? Pensando que en el aguinaldo y el doble aguinaldo y en todo esto, que esos aguinaldos deberían ser un reconocimiento a la productividad. Se ha producido bien y mucho, tanto en el ámbito privado como en el público, pues bien, se les da un reconocimiento, un bono extra con una plata que es de todos los bolivianos. Reconozcamos eso, nunca nos olvidemos de esto. Esa es plata de todos nosotros. Bueno, este tema da para mucho. Quería manifestar algo de historia sobre el 1 de mayo, las circunstancias en las que surgió. Quería también hablar de la situación de los trabajadores hoy en día en Bolivia, manifestar mi desagrado respecto a la conducta gubernamental durante estos días de celebración del 1 de mayo. Considero que fue algo muy demagógico y propagandístico y nada más. Y bueno, aprovechar para saludar pues a todos los trabajadores, ¿no? A todos los trabajadores del país, que levantemos la cabeza y que juntos, empleadores y empleados, pues nos embarquemos de una vez, a fortalecer el sistema democrático que pueda redundar en un desarrollo humano integral de todos nosotros. Un abrazo, muchísimas gracias. Será hasta el próximo jueves. Chao, chao.